Ok, muchachos, vamos a ver este día un poquito lo que es el tema de la tabla periódica, especialmente lo que es un poco de historia acerca de cuáles fueron los primeros intentos que se dieron para poder organizar lo que eran los elementos químicos. Acordémonos que los elementos químicos no se van pues a encontrar de una sola vez, ¿verdad? En un solo momento, ¿verdad? Entonces, estos han ido apareciendo en el transcurso de la historia, ¿verdad? Del ser humano que los ha ido de alguna forma encontrando, ¿verdad? Descubriendo, y por lo tanto, ¿verdad? La forma de organizarlos cuando no se conocían dichos elementos era más difícil, ¿verdad? Entonces, y con los que se iban encontrando, pues no es que se fueran encontrando en un orden determinado, sino que se iban encontrando al azar y por lo tanto, pues tal vez los primeros intentos que se dieron para poder organizarlos, pues no fueron los mejores, pero los más acertados, ¿verdad? Entonces también eso con el tiempo fue transcurriendo, ¿verdad? La forma de organizarlos y hasta que se llegó a lo que hoy conocemos como la tabla periódica, ¿verdad? Que sí ya sabemos que es la forma que nos permite organizarlo, ¿verdad? Y que nos permite encontrar las características de cada elemento incluidos en la tabla periódica. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Vamos a conocer a este señor, el químico alemán Wolfgang Dobereiner, en 1817, agrupó dichos elementos según sus propiedades análogas y los relacionó con los pesos atómicos. De alguna forma, se puede decir que ya iba teniendo cierta idea, ¿verdad?, de lo que se iba a, hacer más adelante, pero él usaba el peso atómico, ¿verdad? Y el peso atómico, pues, de alguna forma es algo inexacto, ¿verdad? Porque eh, son cantidades bien mínimas, entonces, por lo tanto, es bien difícil venir y decir que esa iba a ser la forma de organizarlos. También dice que expuso que el peso atómico promedio de los pesos de los elementos extremos es parecido al peso atómico del elemento medio. Y hacia 1850, pues los químicos habían llegado a identificar unas 20 triadas. Esto es lo que hay que decir, ¿verdad? Él, al decir las triadas de Dobereiner, quiere decir que él los fue identificando de tres en tres, o los fue agrupando de tres en tres, ¿verdad? Entonces, y cuando habla ahí, ¿verdad? Que los elementos extremos, ¿verdad? Tenían un peso parecido al elemento medio. Quiere decir que él ponía en un elemento al centro, ¿verdad? Y los dos que estuvieran a la par tenían que tener pesos atómicos similares al de él. Entonces, esa era la forma de organización de él. Entonces iban de tres en tres, ¿verdad? De tres en tres. Se descartó agruparlos de esta forma porque se descubrieron nuevos elementos que no cumplían con las triadas. Entonces, esa fue la razón. Pasando, ¿verdad?, a las octavas de Newlands, ¿verdad? El químico inglés John Alexander Newlands en 1864 ordena los elementos químicos de forma creciente en sus pesos atómicos. Aquí ya no es de 3 en 3 nada más, sino que él lo que va usando es cómo el peso atómico de alguna forma va incrementándose y entonces él lo va poniendo en el orden en que del menor al mayor. Ahí pueden ver ustedes en la imagen, ¿verdad? Digamos, ahí tiene el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Y si ustedes se van dando cuenta, pues el peso atómico va aumentando de cada uno más, ¿verdad? Luego dice, dedujo que el octavo elemento, a partir de cualquier otro, tenía unas propiedades similares al primero. Ah, ok. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Quiere decir que al pasar al octavo, que en este caso sería el sodio, ¿verdad? Que lo tienen ahí con el símbolo Na, con peso 23, entonces este se parecía al litio. Ah, entonces venía él y decía, si se parece al litio, lo voy a poner debajo del litio. Y los otros van a seguir en el mismo orden, otros 6 para llegar a los 7. Esta ley revelaba un cierto grado de ordenación de los elementos, dicen las familias o grupos, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver, mejor dicho, vamos a ver que la tabla periódica está ordenada en grupos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el video siguiente, ¿verdad? Y dice, pero entonces estos grupos ya tienen ciertas características similares entre ellos, los grupos.
Además dice con propiedades muy parecidas entre sí y en periodos formados por 8 elementos, cuyas propiedades iban variando progresivamente. Los periodos, ¿verdad? Ya él también estaba haciendo alusión a lo que más adelante, ¿verdad? Va a ser la tabla periódica, que van a ser esos 7 periodos, que son de forma horizontal y como dice ahí, que las propiedades iban aumentando iban aumentando, ¿verdad? Variando progresivamente en lo que estaban los ocho elementos así, ordenados horizontalmente. Entonces él ya usa el término de grupos y ya usa el término de periodos. Debido a que a partir del calcio esta regla deja de cumplirse, esta ordenación fue apreciada por la comunidad, no fue apreciada, mejor dicho, por la comunidad científica. Entonces, por eso, o sea, él pudo llegar hasta el calcio. Entonces ya de ahí del calcio en adelante las cosas ya no coincidían y entonces por lo tanto ya no se pudo seguir utilizando esta forma de organizar. Luego tenemos la tabla periódica de Mendeleev. Aquí sí ya vamos a hablar de Mendeleev, que es bien interesante porque este sí ya es la base de lo que es la tabla periódica moderna. Dice, él llegó a clasificar 63 elementos, conocidos hasta el entonces, ordenándolos de forma creciente a su masa atómica, y planteó la ley periódica. Dice, las propiedades de las sustancias simples, así como también de la composición y propiedades de los compuestos de diferentes elementos químicos, se encuentran en dependencia periódica con la magnitud de sus masas atómicas. ¿Ok? Entonces ya él habla de masas atómicas. Dice que pronosticó las propiedades de algunos elementos no descubiertos. Esto es lo interesante de Mendeleev, que, digamos, el galio, al que él llamó aluminio, el germanio, al que él llamó silicio, y el escandio. ¿Qué quiere decir esto? Que él como que se anticipó, él se adelantó a los elementos que no estaban descubiertos en ese momento. Y entonces, al anticiparse, él iba dejando los espacios vacíos dentro de la tabla periódica porque sabía que en algún momento iban a aparecer los elementos que coincidían con las características propias de ese lugar que tenía en la tabla periódica. Entonces se hizo evidente que la masa atómica creciente es un criterio de ordenamiento, ¿verdad? Imperfecto para la estructuración de la tabla periódica. ¿Ok? Y por último tenemos ya la tabla de Henry Moiseigle. Dice, en 1913 replanteó la ley periódica, la que había presentado Mendeleev. Dice que las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de su número atómico. Ah, aquí ya viene la clave. Es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear. Entonces, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que eh, el orden en realidad de los elementos no va a ser con su masa atómica, ¿verdad? Acuérdense que la masa atómica hemos dicho que es la suma de los protones y los neutrones. No, va a ser con su respectivo número atómico. Eso es lo que le va a dar el orden a los elementos dentro de la tabla periódica. Dice, la primera vez que se identificó el número atómico como una propiedad relevante de los átomos fue mediante el análisis de la emisión de rayos X de los elementos que realizó el físico inglés Henry Moiseigle en 1903. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Ya este señor ya habla y claramente permite entender esto, ¿verdad? Que los números atómicos van a ser los que van a definir. No van a haber números atómicos iguales para ningún elemento. Entonces, si en algún momento algún elemento, digamos, el elemento con número atómico 16 no se ha descubierto, pero está el elemento con número atómico 14 y está el elemento con número atómico 15 y el elemento con número atómico 17, se tiene que dejar el espacio para el elemento con número atómico 16. Entonces, porque va a llegar el momento en el que este aparezca y entonces se va a ubicar. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que aquí donde ya venimos y vamos a ir viendo lo que es la configuración o la organización de la tabla periódica en sí, ¿verdad? Las columnas de la tabla periódica se denominan grupo o familia, ¿verdad? Son los que están de forma vertical y contienen elementos químicos con propiedades similares. Todos se disponen de una distribución electrónica similar en la capa de valencia. Luego, la nomenclatura recomendada por la UPAC quiere decir es la institución a nivel internacional, ¿verdad?, de química, ¿verdad?, del numerado del 1 al 18, ¿verdad? Tradicional, o sea, en la UPAC solo se cuenta del 1 hasta el 18. Y la forma tradicional se cuenta con números romanos y con las letras A o B, ¿verdad? Entonces,
Luego también tenemos, ¿verdad? Aquí, cada grupo o familia tiene un nombre, ¿verdad? Y lo pueden ver. Esto lo vamos a desarrollar más detenidamente en el video siguiente, pero esta es una introducción, ¿verdad? Ahí lo pueden ir viendo, cada color es un grupo, una familia. Y luego tenemos los periodos, que los periodos se llaman periodos y se enumeran del 1 al 7. Estos básicamente son los que están de forma horizontal, ¿verdad? El número del periodo indica el valor del número cuántico principal de la última capa. Hay una relación directa entre el último orbital ocupado por un electrón de un átomo y su posición en la tabla periódica. Y se clasifica por 4 bloques. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Ok, entonces chicos, esto era como una introducción. Ya en el otro, como les decía, en el otro video lo vamos a ver más detenidamente, todo esto de los grupos y los periodos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo los nombres y vamos a ir viendo cómo hay una distribución, ¿verdad? En la cual se va a definir quiénes están a un lado, quiénes están en medio, quiénes están al otro lado, etc. Ok, espero que les haya servido esta explicación y cualquier cosa, como siempre, ¿verdad? En clase la solventamos. Un gusto, cuídense.